Muy buenos días, mi nombre es Erika Hernández, cédula 29-671-896, cursante de segundo año, sección 3. En esta oportunidad, a mi persona le corresponde hablar con referencia al tema número 11, titulado como la clasificación de los modos de adquirir la propiedad, en materia de Derecho Civil 2. Clasificación de los modos de adquirir la propiedad. Se entiende por adquisición de la propiedad el modo de convertirse en propietario de una cosa, conforme al derecho. Modos originarios. Se llaman modos originarios para adquirir la propiedad todos aquellos que hacen surgir el dominio sobre la cosa, independientemente de un título anterior. Quien ocupa una cosa sin dueño o una cosa abandonada. Por otra parte, se tiene que los modos originarios son hechos jurídicos a los que la ley le atribuye la virtud de hacer nacer o traspasar el dominio. La ocupación. Definición de la ocupación. La ocupación es, en el derecho civil, un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño y consiste en su aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio. Se tiene que, según el autor José Aguilar Gorrondona, la ocupación se define como el modo originario de adquirir que consiste en tomar posesión de una cosa apropiable y sin dueño, con la intención de adquirir su propiedad. Por otra parte, se tiene que la ocupación consiste en un modo originario de adquirir la propiedad de bienes muebles que no tengan dueño, es decir, una cosa que nunca ha tenido un dueño o una cosa que ha sido abandonada voluntariamente por su titular anterior, mediante la aprehensión del bien y con la intención por parte del sujeto de convertirse en propietario de ella. Importancia de la ocupación. Es importante la ocupación, ya que es el modo de adquirir la propiedad que no está sujeta a la voluntad de ningún transmitente. Cabe destacar que en los antiguos pueblos la ocupación tenía una importancia de primer orden, pero por otra parte, en la actualidad, en los pueblos en formación, esta se encuentra reducida, en parte porque la vida social restringe al número de cosas desocupadas, y por otra parte porque también las legislaciones tienden a aportar al Estado la propiedad de los bienes abandonados. El Código Civil reduce al artículo 609, el cual indica que la propiedad se adquiere por la ocupación. Fundamento y especies de la ocupación. Tal y como lo plantea Cumero, partiendo de la norma establecida en el artículo 797 del Código Civil venezolano, se puede conocer las maneras por las cuales se puede adquirir por la vía de la ocupación a las luces del derecho civil venezolano. Dicha norma reza lo siguiente: las cosas que no son de la propiedad de nadie, pero que pueden llegar a serlo de alguien, se adquiere por la ocupación. Tales son los animales que son objeto de la caza o de la pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas. Desde ese punto de vista se pueden apreciar varias categorías a saber: 1. Ocupación de animales, somovivientes, objeto de caza y pesca, establecidos en los artículos 798 y 799 del Código Civil venezolano. 2. Hallazgos del tesoro, establecidos en el artículo 800 del Código Civil venezolano. 3. Bienes muebles perdidos o extraviados, establecidos en los artículos 801, 802 y 803 del Código Civil venezolano. Y 4. Cosas, despojos, arrojadas al mar, establecidos en el artículo 805 del Código Civil venezolano. Requisitos para adquirir la ocupación. Siguiendo la tesis de Piña, existen 3 categorías o puntos de vista, los cuales son los que se deben observar para la procedencia de la ocupación, los cuales son: el primero, con relación al sujeto. 1. El sujeto debe querer adquirir la propiedad a través de la ocupación. 2. El ocupante debe contar con la capacidad de discernimiento. La segunda, con relación al objeto. 1. Que sea un bien corporal. 2. Que se trate de un bien mueble por su naturaleza. 3. Que no tenga dueño actual. 4. Que sea susceptible de ser adquirido por ocupación. Y tercero, con relación al acto. 1. Aprehensión de la cosa, con intención de hacerla suya. Adquisición de frutos. Nociones fundamentales. La noción de los frutos dentro de la terminología jurídica se extiende a todos aquellos productos o rentas que se derivan de las cosas sin que pierdan su particular esencia y función. El Código Civil venezolano, en su libro segundo, título 2, capítulo 2 del derecho de accesión respecto al producto de la cosa, en su artículo 552 estipula: los frutos naturales y los frutos civiles permanecen por derecho de accesión al propietario de la cosa que los produce. Por otra parte, se tiene que la adquisición de los frutos es el interés de la distinción entre frutos naturales y civiles.
Accesión propia. Generalidades. La accesión es un modo originario de adquirir la propiedad, tanto mueble como inmueble. En virtud de la accesión, el propietario de un bien adquiere lo que se une, adquiera o incorpore materialmente a él, sea natural o artificialmente. En una palabra, la doctrina coincide en que la accesión es cualquier incremento o ampliación del bien. Viene siendo el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suya toda otra cosa que se una o incorpore aquella en calidad de accesorio y de modo inseparable. La accesión se encuentra consagrada en el artículo 938, el cual establece que el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adquiere materialmente a él. La accesión se refiere a toda clase de bienes, tanto muebles como inmuebles. Tal es el criterio del codificador. Es el modo de adquirir la propiedad de todo aquello que se una o se incorpore a la cosa principal, bien sea de forma natural o de forma artificial, convirtiéndose en un bien accesorio e inseparable. Cada una de ellas tiene unas características propias, las cuales son señaladas por Ovelio Piña y que se reducen en las siguientes. 1. Se configura la subordinación del bien accesorio respecto del principal. 2. El propietario adquiere todo aquello que se adhiere a la cosa principal, bien por un hecho natural o por voluntad del hombre. 3. Ejemplo de este tipo de accesión, los que se realizan de muebles a inmuebles. Accesión mobiliaria, de muebles e inmuebles, accesión vertical, y de inmuebles a inmuebles, accesión horizontal. Por su parte, Aguilar Gorrondona define la accesión en los siguientes términos. Es el derecho en virtud del cual el propietario hace suyo todo lo que la cosa produce y toda otra que se le una o incorpore, natural o artificialmente, en calidad de accesorio y de modo inseparable. Usucapión o prescripción adquisitiva. Nociones generales. La prescripción adquisitiva, también puede ser llamada usucapión, es el modo de adquirir al dominio o los derechos reales por la posesión a título de dueño y continuada por el tiempo señalado en la ley. Cabe destacar que para Núñez se entiende por prescripción adquisitiva la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo determinado por la ley y bajo los requisitos establecidos por esta misma. Un claro ejemplo de la prescripción adquisitiva sería si una persona posee un bien durante un tiempo determinado a título de dueño y transcurre el plazo que marque la ley, éste puede adquirir la propiedad de dicho bien. La prescripción es el modo de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación gracias al goce prolongado de ese derecho o de esta libertad. Clasificación de la prescripción. En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción se clasifica de la siguiente manera. 1. Prescripción extintiva. Esta es el modo de extinción de una obligación proveniente de una relación jurídica preexistente por la inercia del acreedor y el transcurso del tiempo, y que suministra al obligado una excepción para rechazar la acción que el pretensor promueve contra él. Un claro ejemplo sería un deudor que se obliga al pago de una cantidad de dinero mediante la firma de una letra de cambio y el acreedor solicita el pago durante el lapso de 3 años. Esta obligación se considerará prescrita y ya el acreedor no podrá ejercer la acción del cobro de dicha obligación, ya que ésta se considera prescrita según la ley. 2. Prescripción adquisitiva, también llamada usucapión, viene siendo el modo de adquirir el dominio y otros derechos reales por la posesión a título de dueño durante el tiempo regido por la ley. Cabe destacar que esta es la sanción que le impone la ley a la inercia del acreedor. Fundamenta la prescripción. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1952 del Código Civil venezolano, la prescripción viene siendo un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Es decir, que a través de la prescripción puede nacer o extinguirse un derecho subjetivo en el ámbito del derecho privado. Por otra parte, tenemos que la prescripción es un mecanismo establecido por el legislador para resolver un conflicto entre la protección que el ordenamiento jurídico confiere al titular del derecho por una parte y por la otra a la
seguridad jurídica. Cabe destacar que esta se encuentra regulada en el artículo 1952 y siguientes del Código Civil. Utilidad de la prescripción. El artículo 1936 del Código Civil establece que es objeto de usucapión o prescripción todo aquello que pueda ser objeto de mercado. Sin embargo, la usucapión o prescripción se basa en la posesión del bien o derecho. Por lo tanto, lo más habitual es que el objeto de la misma sea la propiedad de lo poseído. Causas que impiden. Para que se pueda dar la usucapión o prescripción, el derecho positivo exige como constante la posesión legítima, según lo establecido en el artículo 772 del Código Civil. La causa que impide a la prescripción adquisitiva se vincula a la ausencia de posesión legítima. Cuando exista una causa típica de esta adquisición por negocio jurídico, compra-venta, arrendamiento, de ella se deducirá la intención y el concepto posesorio de manera objetiva. Si la adquisición tiene lugar sin la intervención de la voluntad del poseedor, esta circunstancia no influye en la calificación del concepto posesorio. Causas que interrumpen la prescripción. Consiste en eliminar retroactivamente el tiempo transcurrido a favor del prescribiente, en forma tal que si se iniciara nuevamente la prescripción, el plazo anterior no estaría en el cómputo. Esta se encuentra establecida en el artículo 1967 del Código Civil. Existen dos causas de interrupción de la prescripción. 1. Interrupción natural. Hay una interrupción natural cuando por cualquier causa deje de estar el poseedor en el goce de la cosa por más de un año, que infiere conforme a los principios expuestos en una voluntad de no realizar tales actos posesorios o que existiendo una posesión rival no ejerza las acciones consagradas a su favor. Es una voluntad de no hacer que repercute en su propio derecho. 2. Interrupción civil. La interrupción civil se evidencia cuando, por acto racional, conveniente y voluntario, una persona altera la expectativa de usucapir haciendo desaparecer el tiempo que hubiera transcurrido. La interrupción anteriormente es la consagrada en el artículo 1969 del Código Civil en virtud de una demanda judicial, de un decreto o de una medida cautelar, donde el notificado fuese la persona cuyo favor corre la percepción. También se presume interrumpida por cualquier otro acto que lo constituya en mora en cumplir la obligación. Efectos de las causas. Para que la demanda judicial interrumpa la prescripción, debe registrarse ante la oficina de registro respectiva con antelación a la fecha en la que fatalmente la persona prescribirá el asunto de que se trate. La copia certificada del libelo de la demanda con el auto de admisión y la orden de comparecencia que se hubiese dictado, sin importar a estos efectos que la demanda se realice ante un juez incompetente por el territorio, por la cuartilla o por la materia. La urgencia de interrumpir la prescripción justifica el expresado mediante el cual es irrelevante la competencia del juez, siendo necesario su condición, pues de lo contrario, voluntades de tercero podría impedir que un derecho como el de interrumpir la prescripción sea ejercido oportunamente, con los consiguientes problemas de injusticia que se crearían. En razón de ese principio, un juez penal puede admitir una demanda civil. En estos casos es necesario que se informe al juez de las circunstancias que se aspira con la instrucción de la demanda. Cabe destacar que también se interrumpe la prescripción cuando ha sido citada la persona a favor de quien corría al tiempo anterior o cuando, iniciando el término de la prescripción, la persona a cuyo favor le corresponde el derecho de aquel contra quien había comenzado a correr. En este caso, las causas que interrumpen la prescripción no derivan de la naturaleza del objeto ni de las relaciones personales, sino de un acto consciente y deliberado de la persona contra quien el término de la prescripción había comenzado a correr. Modos derivativos. Son modos de adquirir derivativos todos aquellos que atribuyen el dominio, transfiriéndolo o transmitiéndolo desde
un antiguo titular a un nuevo titular. Lo transfieren cuando el dominio se adquiere por actos entre vivos y lo transmiten cuando el dominio se adquiere por sucesión por causa de muerte. En los modos derivativos se requiere una relación con el propietario procedente, un negocio jurídico con él. Por lo tanto, existe una transmisión. Cabe destacar que en esta parte estudiaremos los modos derivativos de adquisición de la propiedad, los cuales son a continuación. A título universal. Se entiende por adquisición a título universal aquella por la cual se transfiere el patrimonio como universalidad jurídica, o sea, como un conjunto de derechos y obligaciones constituyendo un activo y un pasivo. La forma de adquisición a título universal es reconocida en nuestro derecho como la herencia, ya sea legítima o testamentaria, cuando en esta última se constituye por herederos. Cabe destacar que los modos de adquirir a título universal se caracterizan porque lo adquirido es una universalidad o una parte alicuota de ella, como en la herencia. A título particular. Los modos de adquirir título particular, el adquiriente sucede en relación jurídica determinadas. Este se caracteriza porque lo adquirido es un bien o varios bienes determinados. Por ejemplo, en el legado, la accesión, la ocupación y los contratos. Cabe destacar que la adquisición singular o particular se refiere a un derecho subjetivo, concreto y determinado, por oposición a la otra modalidad que atiende al patrimonio como universalidad, donde la única sucesión universal viene siendo la herencia. El sucesor universal entra en el negocio jurídico de su causante en el lugar de éste. La sucesión a título particular, como el legado, no supone necesariamente ocupar el lugar del causante, por lo que se prefiere aludir a causa habitante, al igual que el comprador. Por actos entre vivos. Este se hace referencia a los modos de adquirir entre vivos, cada vez que nos encontramos ante una adquisición de la propiedad mediante actos que se producen durante la vida de las personas, pudiendo ser originarios como la ocupación, la accesión y la usucapión, o derivativos como el contrato. Por actos mortis causa. En modos de adquirir mortis causa son los que se originan con ocasión del fallecimiento de una persona, como son las sucesiones y herencias. A título gratuito. Son los modos de adquirir a título gratuito la atribución del derecho al adquiriente. Este se produce en que ésta haya dado una contraprestación, como ocurre en las donaciones o la ocupación. A título oneroso. En los medios de adquirir a título oneroso, el adquiriente está obligado a pagar o a entregar algo a cambio al titular anterior. Caso típico, el de una compraventa o una permuta. Cabe destacar que el artículo 1135 del Código Civil recoge esta distinción al hacer referencia a los contratos a título gratuito y a título oneroso. En los siguientes términos. El contrato es un título oneroso cuando cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Es a título gratuito o de beneficencia cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente.